Entonces, como les decía, ya en el grupo de WhatsApp ustedes tienen, ¿sí? La sesión o la charla sobre la introducción a la perspectiva, y allí yo hice una recopilación, presenté unas diapositivas relacionadas con, bueno, el tema de la perspectiva y la importancia de saber desarrollar o dibujar elementos en perspectiva desde los tres, pues, características principales de los puntos de fuga. Hoy vamos medio a ver otra vez de manera general esa presentación y vamos a ahondar en un tema que ya está relacionado con cómo construir elementos en perspectiva con un punto de fuga. Entonces, en ese sentido, voy a proyectarles a ustedes esta presentación. Aquí está. Comparto pantalla. Miran mi presentación allí. ¿Me confirman, porfa? Sí, profe. Bueno. Entonces, miren que de manera general, bueno, la perspectiva consiste en dibujar o representar un espacio, ¿sí? En dos dimensiones a través de tres dimensiones, ¿sí? En una superficie plana, es decir, representar elementos que tienen tres dimensiones, alto, ancho y profundo, en un plano que dispone solo de dos dimensiones, que sería en este caso la hoja, que es alto por ancho. Desde el principio, pues la perspectiva se empezó ya a notar en la manera en cómo los antiguos artistas o antiguos dibujantes pues la plasmaban dentro de sus esquemas, ¿sí? Y poco a poco esta se fue perfeccionando a medida que la técnica pues iba evolucionando, ¿no? Se pretenden representar en el plano la sensación de espacio, ¿sí? La sensación de profundidad, la sensación de sombras y, bueno, otros aspectos importantes que los vamos a ver a continuación. Hay varios tipos de perspectivas, ¿no? La cónica y la axonométrica. Y también hay una pictórica que es la aérea o atmosférica. Nosotros nos vamos a relacionar mucho más en esta materia a la aérea y atmosférica. Yo sé que ustedes están viendo otras materias que son dibujo lineal o descriptiva, que también tienen que ver con una perspectiva, pero que son mucho más geométricas. Para este caso no, para este caso es pictórica, que tiene que ver mucho más con el tema de la profundidad y la atmósfera, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de perspectiva cónica, ¿sí? Que por ejemplo, aquí es donde ustedes empiezan a comprender el concepto de los puntos de fuga, es decir, miren cómo esta construcción que es real, ¿sí? Una foto real, me arroja información sobre desde dónde se pueden identificar los puntos de fuga. Todo dependerá también de cómo ustedes tomen la fotografía al elemento, ¿sí? En este caso a esta edificación. Si ustedes la toman desde abajo, de pronto no solo encuentran dos puntos de fuga, sino tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay opciones para construir o para desarrollar este tipo de ejercicios hasta con tres puntos de fuga. Pero si ustedes de pronto giran la cámara o se hacen hacia un lado y solo toman la foto desde un ángulo, lo van a lograr solo con un punto de fuga. Ya les voy a mostrar ejemplos. Esta es una perspectiva axonométrica que está mucho más relacionada pues con el tema de descriptiva. En esto no vamos a ahondar mucho, ¿sí? Lo van a ver en descriptiva o de pronto ya lo están viendo pues quienes están mirando la descriptiva y está muy enajenada pues al tema de los puntos de fuga. Hay otro tipo de perspectiva que está más bien relacionada no con puntos de fuga, sino con la proporción de la imagen con relación a los elementos que se están proyectando en esa imagen. En ese sentido, la perspectiva aérea o perspectiva atmosférica es un método pictórico con el cual se produce una sensación de profundidad al imitar el efecto de espacio que hace que los objetos se vean más pálidos, azules, nebulosos o menos distinguibles a distancias más lejanas. Entonces ustedes alcanzan a ver mucho más detalle en el rostro de este personaje aquí, pero quizás no tanto detalle en el rostro del personaje acá atrás. Digo acá atrás porque lo estoy viendo en perspectiva. Asumo que delante de este elemento, de este personaje de aquí, está este personaje y detrás de este mismo personaje de referencia está este de acá.
pero en el fondo, o sea, realmente sé que esto es una superficie de 2 dimensiones que solo tiene alto por ancho y que no maneja profundidad. Este es otro tipo de perspectiva atmosférica. Miren, entonces, cómo se va difuminando la imagen a medida que se va alejando, ¿sí?, del observador. Tenemos este detalle o este elemento aquí que es quizás un poco más visible a comparación de este elemento de acá que ya pues casi se pierde con la imagen. La perspectiva cónica entonces nos permite desarrollar una técnica que representa formas y espacios tridimensionales sobre un plano. Esta técnica está basada en normas matemáticas. Entonces, el mismo concepto, una flecha hacia arriba, ¿sí? Sin profundidad se vería así, con profundidad ya la vemos hacia arriba, pero quizás no nos diga tanto el hacia arriba, sino hacia adelante, ¿sí? Entonces, miren, también, por ejemplo, un trazo curvo que da la sensación de un camino puede lograrse de esta manera, pero también puede lograrse en perspectiva cónica. Para aprender a dibujar en perspectiva necesitamos conocer los elementos que forman el sistema cónico. Bueno, el plano del cuadro es donde ustedes van a desarrollar o van a plasmar esa perspectiva o ese elemento que lo están analizando desde la perspectiva. Es simplemente la superficie donde vamos a hacer el dibujo. Aquí hay un error de ortografía, perdón. Dibujar en perspectiva es convertir el espacio tridimensional en bidimensional y en el plano del cuadro. Miren, por ejemplo, esta imagen, ¿sí?, de cómo una persona empieza ya a trabajar una técnica de observación a través de una malla, ¿sí? Y luego esa malla es trasladada en su superficie de trabajo para empezar a relacionar y proporcionar bien lo que está observando y lo que quiere plasmar en el objeto, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen una imagen de fondo y que esa imagen de fondo la limitan a un cuadro de, qué sé yo, de 5 por 4 cuadrantes, ¿sí? Esos 5 por 4 cuadrantes los van a plasmar ustedes en sus espacios de trabajo y solo van a capturar en ese cuadro, en este marco que ustedes ven aquí, ¿sí? En este marco de aquí, lo que se alcanza a ver dentro de él. Entonces, así empezaron las personas pioneras en este concepto de perspectiva a empezar a capturar la información. Entonces, por ejemplo, si ustedes se imaginan lo que este dibujante, ¿sí?, está tratando de plasmar en su dibujo, pues obviamente lo primero que va a tener en consideración es dibujar estas piernas, ¿sí?, porque son las que más cercanas están a él, y a medida que se va alejando, pues va dibujando las manos, va dibujando el torso, va dibujando finalmente el rostro y todo lo que haya detrás, pero con un efecto mucho más difuminado. El punto de observación o punto de vista es importante, pues es el lugar donde se sitúa nuestro ojo para dibujar algo. Debe de ser constante, ya que si modificamos el punto de vista, la apariencia de las formas cambia completamente. Entonces, si estamos observando una caja como esta y la hacemos desde arriba, es una vista de superposición. Si lo hacemos desde abajo es una vista de inferior ¿sí? O de gigantismo se llamaría. Y si la hacemos de manera frontal, pues lo vamos a ver desde esta perspectiva. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Una vista de elevación, una vista de un punto medio, ¿sí? Una vista de un punto de baja vista, ¿sí? El resultado, pues va a ser siempre totalmente diferente. Ahora les paso esta presentación para que la analicen más en detalle. Para ustedes diseñadores, ¿sí?, lo importante es que cuando estén trabajando sketch, ¿sí?, o dibujo a mano alzada, siempre tengan en cuenta esta teoría de la perspectiva. ¿Por qué? Porque les va a permitir lograr unos sketches o unos bocetos mucho más aproximados a la realidad. Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer esta caja, ¿sí?, que aquí ya está en perspectiva, se van a dar cuenta que la parte más cercana tiene una proporción mucho más amplia que la parte más lejana, ¿sí? Es decir, el cuadro de atrás va a ser quizás más pequeño que el cuadro de adelante,
En perspectiva isométrica no sucede esto, ¿sí? Aquí se van a dar cuenta que el cuadro de adelante es muy parecido al cuadro de atrás. ¿Sí? Entonces, no sucede eso. Esperen un ratito. Entonces, miren que, y a medida que van avanzando, se van a ir dando cuenta que el boceto va a tener una proporción y que también les va a permitir a ustedes identificar de pronto líneas que saben que ustedes saben que están allí, pero que de pronto no se ven. Entonces van a poder también trazar ese boceto con unas líneas punteadas o unas líneas ocultas. Y nos va a dar esa sensación de profundidad. La línea de horizonte, chicos. La línea de horizonte es importante porque nos permite a nosotros poder identificar cuál es ese punto de referencia para poder desarrollar la identificación del punto de fuga, ¿sí? Para este caso de esta imagen, se van a dar cuenta que este es un sketch, ¿sí? Con el desarrollo de un ejercicio con un solo punto de fuga. Es decir, van a identificar ustedes aquí la línea de horizonte, que va a ser esta, ¿sí? Y que desde esa línea de horizonte se deriva un punto de fuga en el elemento protagonista o principal, que en este caso es la vía férrea, ¿sí? Entonces, buscan ustedes el punto de fuga, que prácticamente pues está en este punto de aquí, ¿sí? Y desde allí se desprende una serie de elementos bien interesantes. Por ejemplo, si ustedes se vienen hasta acá, ven que aquí sale una línea hacia un punto de fuga, es decir, aquí está, mírenla, y desde este mismo punto de fuga sale esta línea y también van a salir otros elementos como por ejemplo la cerca, ¿sí? El camino de acá, y si tuvieran muchos más postes como estos, seguramente desde allí también se van a identificar otros postes que se van a ir reduciendo en tamaño. Entonces miren, este es un primer ejemplo de cómo obtener un boceto o un sketch con un solo punto de fuga. La línea del horizonte siempre está al nivel del punto de vista, como regla general. Cuando más elevado está el punto de vista, más alta está la línea de tierra en el plano del cuadro y vemos más porción de tierra que de cielo. Por el contrario, cuanto más bajo está el punto de vista, menos porción de tierra y más cielo veremos. Como por ejemplo, miren aquí. Si elevamos el punto de vista, es decir, si lo vemos desde muy arriba, miren el punto de vista aquí, ¿sí? No sé si lo alcanzan a identificar, o la línea horizonte. Vemos mucha tierra, que en este caso sería todo esto. Vemos mucha tierra y vamos a ver poco cielo, ¿sí? En cambio, si bajamos esa línea horizonte, miren, vamos a ver mucho cielo, aquí está la línea horizonte, ¿sí? Vamos a ver mucho cielo y vamos a ver poca tierra. En algunas circunstancias la línea de horizonte no se ve, ¿sí? Pero sabemos que está allí. Por ejemplo, si ustedes identifican de dónde sale esta arista, ¿sí? Van a poder identificar cómo desde estas aristas protagonistas van a salir un resto de detalles hacia el resto del elemento. Si ustedes trazan una línea hasta acá atrás, ¿sí? Y luego esta línea también la continúan y en el punto de encuentro entre estas dos líneas hay una relación directa que desde este punto de fuga sale la línea de acá y la línea de acá, quizás desde ese mismo punto de fuga están saliendo otro tipo de elementos, ¿sí? Entonces, sin ver dónde está la línea de horizonte, vamos a poder identificarla cuando encontremos el punto de fuga del ejercicio. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí ya no se identifica, o sea, ya no es una imagen como esta, pues un sketch como este, sino que tiene pues muchas más detalles sobre la identificación de la línea de horizonte, mírenla, y vean cómo desde este solo punto de fuga salen todos los elementos, ¿sí? Entonces sale, miren, el cajón de aquí, también sale el mesón, también sale, miren, el techo, ¿sí? Miren la línea acá. Miren, también sale para
¿Qué será esto? Para la estantería, para la mesa, sí, bueno, un montón de cosas. Solo desde un solo punto de fuga. Entonces, miren ejercicios o ejemplos de un solo punto de fuga. Aquí está la línea de horizonte otra vez, ¿sí? Y miren cómo todas las aristas salen desde ese punto de fuga. Miren, acá está una arista, la baldosa del piso, ¿sí? La proporción de las personas, en fin, un sinnúmero de elementos importantes. Observen esta mesa. Desen cuenta de que el lado alejado parece más pequeño que el lado cercano. Este es el lado alejado, ¿sí? Y este es el lado cercano. Proporcionalmente sabemos que está en perspectiva, pero si nosotros medimos una mesa, que también la podemos analizar en perspectiva, nos vamos a dar cuenta que tanto la parte delantera como la trasera miden iguales, ¿sí? Todo depende desde el punto de observación. Y identifican ustedes entonces que el punto de fuga, mírenlo aquí, ¿sí? Se relaciona no solo con la superficie de la mesa, sino que también si ustedes sacan una línea punteada desde acá, también hay relación con las patas, ¿sí? Y con otros elementos que quizás puedan relacionarse con la misma mesa. Y si ustedes quieren poner una serie de mesas a los lados, también desde este mismo punto de fuga, pueden lograrlo. Miren, por ejemplo, aquí hay otra mesa que también, aunque pareciera un elemento ajeno a esta mesa principal, también está asociada con el mismo punto de fuga. Miren, fotografía, por ejemplo, con perspectiva de un punto de fuga, eso lo vamos a hacer en el transcurso pues, del semestre. Y luego pasamos ya a ejercicios de 2 puntos de fuga, en donde ya, como les había dicho, la ubicación de la imagen va a cambiar, ¿sí? Entonces, la línea de horizonte la ven aquí, aquí hay un primer punto de fuga, acá hay un segundo punto de fuga y el resultado pues de este cubo es este. Entonces miren, aquí está el ejemplo, el observador para obtener un solo punto de fuga observa el objeto de manera frontal, digámoslo, pero si lo queremos analizar desde 2 puntos de fuga, entonces girémonos un poquito y veamos al objeto desde una perspectiva diferente. En la perspectiva de un solo punto de fuga, la altura y la anchura del objeto son paralelas al plano del cuadro, ¿sí? En la de 2 puntos de fuga, solo la altura es paralela al plano del cuadro. Entonces, miren, aquí ya hay un ejemplo de un ejercicio, un sketch, ¿sí? O un boceto con 2 puntos de fuga. Es muy evidente. Por ejemplo, miren, aquí sale una arista con un punto de fuga, seguramente va a estar por acá el punto de fuga. Aquí sale la otra arista con otro punto de fuga desde acá, pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, esta arista que ustedes ven aquí no pertenece al punto de fuga de acá, sino que va a pertenecer al punto de fuga de acá, ¿sí? Entonces, miren, las gradas también, bueno, un montón de elementos que están relacionados. Y con 3 puntos de fuga, miren, aquí hay un ejemplo claro. Cuando vemos un modelo desde arriba, probablemente lo estemos viendo con 3 puntos de fuga. Es decir, hagan de cuenta que ustedes están en un edificio muy alto y están viendo una casa que quizás es más pequeña que el edificio. Allí están observando un objeto con 3 puntos de fuga. Un buen ejemplo de perspectiva con 3 puntos de fuga es cuando vemos un edificio desde arriba o desde muy abajo. Entonces, miren, si alcanzan a detallar, aquí hacia abajo se va a encontrar esta arista con esta de acá y van a identificar un punto de fuga. Aquí obviamente se alcanza a ver el otro punto de fuga y desde acá se alcanza a ver el otro punto de fuga. Es decir, este es un sketch con 3 puntos de fuga. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Donde ustedes pueden identificar un punto, 2 puntos y el de abajo 3 puntos de fuga. Se logra con proporciones también similares a este ejercicio. Y bueno, sistema cónico, un solo plano de proyección y desde un punto de vista fijo, es decir, un solo punto de fuga. Aquí hay ejemplos de cómo artistas ya manejaban de una manera muy acertada el tema de la perspectiva con un punto de fuga. Estos son obras del Renacimiento. En imagen también se puede lograr este tipo de ejercicios. En fotografía, miren también perspectiva frontal en el Renacimiento italiano. La escuela de Atenas de Rafael Sanzio, perspectiva frontal, un solo punto de fuga.
Catedral de Brasilia, también un solo punto de fuga. Aquí hay unos ejemplos de un punto de fuga, 2 puntos de fuga, ¿sí? Y 3 puntos de fuga. Y bueno, esperen un ratito. Sí, entonces hay muchos ejemplos. Aquí les pongo también pues unos enlaces como para que ustedes empiecen a relacionarse con esto. Y ya para finalizar, miren, bueno, les voy a... ¿Por qué? Les voy a mostrar, perdón, les voy a mostrar este cuadrito. Pues algunos sketch realizados con un punto de fuga. Con muchos, pues, con diferentes ejemplos de puntos de fuga. Miren aquí, por ejemplo, cómo desde un punto de fuga también se logran trazar calles o andenes o avenidas, ¿sí? Este es el primer ejercicio que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer con este mismo ejemplo, de una vez se los voy a pasar a WhatsApp. Con este mismo ejemplo vamos a desarrollar el primer ejercicio, ¿sí? Que es esto, ¿no? O sea, hacer el abecedario con un solo punto de fuga, ¿sí? En una planchita de 1/8, ustedes, o sea, de manera informal van a desarrollar todas las letras del abecedario, ¿sí? Y las van a organizar, pueden ir, no necesariamente tienen que estar alfabéticamente organizadas, pero sí pueden cambiarle la proporción, el tamaño, pueden de hecho dibujar color, sombra, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, pero este es el primer ejercicio. Aquí también hay otro ejemplo de un solo punto de fuga, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de 3 puntos de fuga, miren. Otra vez un ejemplo de 3 puntos de fuga. Este va a ser el segundo ejercicio. Vamos a desarrollar una serie de cubos, ¿sí? Desde diferentes ubicaciones, siempre teniendo en cuenta que todos deben desprenderse desde el mismo punto de fuga, ¿sí? Entonces, este va a ser el segundo ejercicio. Bueno, ahorita se los comparto WhatsApp. Y bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir teniendo en cuenta el resto de principios. Un punto de fuga. A medida que ustedes vayan experimentando y observando al mundo desde esta perspectiva de análisis, ¿sí? Se van a dar cuenta que todo se desprende desde los puntos de fuga, ¿sí? Leonardo da Vinci fue el pionero en este asunto. Él supo entender que a pesar de todo, generalmente desde la perspectiva, ¿sí? Y la concepción de profundidad, todo se desprende de diferentes puntos de fuga. Por ejemplo, esta silla. Y pues ya. Miren, por ejemplo, este sketch. Miren que este tipo de sketch son los que se esperan de un diseñador, ¿cierto? O sea, que buscamos que el diseñador comprenda el concepto de proporcionalidad, de espacio y de profundidad, y que plasme sus ideas, sus bocetos, sus conceptos con estos principios. ¿Por qué? Porque si no, pues hay un error en el tema de la interpretación y seguramente cuando ustedes pasen a desarrollar bocetos en las materias de taller o en las diferentes materias que se ven en la carrera, pues, o sea, no se va a ver de una manera adecuada que un diseñador no sepa desarrollar sketch con el concepto de perspectiva. ¿Mm?
Listo, entonces les voy a pasar estos ejercicios. Bueno, vamos a empezar entonces con estos dos. En dos planchitas, muchachos, agarran ustedes dos. Pueden hacerlo en tamaño oficio, es decir, no es una camisa de fuerza que sea tamaño octavo. Lo único que les pido es que el abecedario tiene que alcanzar en esa imagen, ¿sí? Perdón, en esa plancha. Y luego en otra van a realizar el tema de los cubos, ¿sí? Miren que aquí ya hay aplicaciones hasta de sombra, entonces también con sombra se puede lograr perspectiva. ¿Por qué? Porque en la parte trasera se logra una sombra mucho más marcada y en la parte delantera no tanto. Entonces, espero que en esos ejercicios, en esas planchas que ustedes empiecen a desarrollar, pues no solo hagan estos cubos, ¿sí? Sino que ojalá saturen la página con muchos cubos, ¿sí? Háganlos elevados, háganlos en la tierra, háganlos a media altura, ¿sí? De diferentes colores, si quieren, no necesariamente tienen que ser cubos, defórmenlos, quítenles un pedazo, ¿sí? Porque todo, o sea, si yo le quito un pedazo, también tiene que estar en perspectiva, entonces, o sea, todo se limita o se dispone a ese punto de fuga. Y en cuanto a la letra, sí que todas pues tengan esa posibilidad de que todo el abecedario se desprenda de ese mismo punto de fuga. ¿Listo, chicos? Dejo de grabar. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Buenas Dale, tardes. Eduardo, cuéntame. Todas las letras tienen que ir solamente con un No solo te punto de escucho bien, fuga. habla un poquito más duro, por favor. ¿Sí me escucha ahí? Allí ya un poquito mejor, ajá. Le decía que todas las letras solamente tienen que ir con un solo punto de fuga, con Sí, cada todas se letra desprenden del con un mismo punto. punto de fuga. Los Ah, cubos listo. también. Ah, listo, profe, gracias. Profe, Dime, Ángel. disculpe, el abecedario tiene que ir en una sola hoja tamaño oficio, ¿no? Todas las del abecedario Todo el completo. abecedario en una sola hoja tamaño oficio y en otra hoja tamaño oficio los cubos. Los cubos. Listo, gracias. Listo. Les voy a enviar también unos enlaces. Bueno, miren, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de cómo dibujar, ¿sí? Letras que son como muy básicos, eh, pero usan reglas, ¿sí? Entonces, pues inicialmente ustedes también van a usar regla, ¿sí? Aquí, pues, él escribió arte, ¿sí? En el ejercicio, pero no necesariamente tienen que escribir arte, sino, pues yo quiero el abecedario completo, ¿sí? Miren cómo desde el mismo punto de fuga sale todo, ¿sí? Hasta las sombras, miren. Entonces, eso es lo que se busca. También se los voy a compartir como para que se hagan una idea, ¿no? Pero no quiero que sean pues tan rigurosos, ¿no? O sea, arriesguense un poquito más. Si pueden darle una curvatura aquí a la A, lo hacen, ¿sí? O sea, traten de no trabajar siempre la misma tipografía todos o la misma letra cuadrada, sino pues cada quien logrelo arriesguense un poco más, ¿vale? Entonces ya les paso esto también. Profe, una pregunta para cuándo es el trabajo, o sea, para cuándo se lo entregamos que Para la entregar. próxima clase. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, manos a la obra, chicos, les voy pasando todo esto. Voy a grabar la clase en el enlace y ya les paso también el enlace de esta clase. ¿Listo, muchachos?